Shalom, shalom, bienvenidos todos aquí a los fundamentos de la Torá, mis amados Sajín. Hoy estaremos dando una charla conforme a la Moed de Hanukkah, que tiene mucha controversia. Amén, así que estemos atentos a lo que se va a estar hablando aquí en este momento, mis amados Sajín. Mis amados Sajín, la festividad de Hanukkah es todo acerca de la Or, de la luz. En su esencia, Misaji nos conecta con la luz oculta, la Or Haganus, que es la Teba, la creación. Los Jajamín nos dicen, Misajín, que el nombre de la Moed o la fiesta proviene de las dos palabras, que quiere decir descanso, ¿sí? En gematría es 25. Esto significa, Misajín, que los los macabeos descansaron el 25 del mes de Kislev, ¿sí? Sagitario. Ese día se terminó la limpieza del templo, de las impurezas que los griegos produjeron. También, Misajín, encontraron aceite puro con el sello del sumo Cohen para encender la menorá. Mis amados Ajín, el propósito de la menorá era canalizar la or, la luz, de la sefirá de Binah a nuestro mundo que es Malhut, donde estamos usted y yo. La menorá, Misajín, tiene 7 luminarias que se encendían con aceite puro, que fue examinado y seleccionado por el sumo Cohen. La primera vez que la palabra or o la palabra luz aparece en la Torá es la palabra 25, ¿sí? La palabra 25 de Bereshit, Génesis, capítulo 1, verso 3, cuando dijo el Boreolán, y dijo Elohim, sea la luz, sea la or, y fue la or, fue la luz. La primera or de la creación, Misajín, incluía en ella la capacidad de ver más allá del tiempo y del espacio. Aprendemos, Misajín, de los Jajamín y el Zohar Hakadosh, que Elohim decidió reducir esta or con el fin de limitar su uso, porque si la gente tiene acceso a la or, a la luz, que es la más elevada, puede ser que la utilice con fines negativos. Y más hoy en día que la idolatría está por todos lados. Misajín, esta luz, la luz que fue quitada, es llamada la luz oculta. Como le dije anteriormente, es la Or Haganus. Esta está reservada solo para unos pocos sadikin, para unos justos, que viven en este Olán, en este mundo, y para el mundo venidero también, que será después que el mundo se corrija y que se limpie de toda negatividad. Hoy en día usted puede mirar en las redes sociales cómo hay una gran controversia de que si Hanukkah y Purim, que si viene en la Torá o no viene en la Torá. Aquí lo más importante es llevarlo a su conciencia. Ser o no ser. Eres del lado negativo, que es el lado izquierdo, de la oscuridad, de las tinieblas, o eres del lado de la luz, del lado de la iluminación, del lado de la vida. Como puedes ver, el Boreolán hizo la or, creó la luz. Y si tú no quieres estas luminarias, lo siento por ti. Sorry for you. Misajín, este secreto se revela en el verso anterior. Las dos luminarias son dos diferentes niveles de or, de luz. Después dijo Elohim, sea la luz. Y viene otra vez y dice, y fue la luz.
No era porque la Torá se sorprende de que Elohim logró crear Or o que logró crear la luz con sus palabras, sino por la diferencia entre la primera luz y la segunda luz. Dese cuenta. Misajín, en cada generación hay 36 personas adiquín, que son los canales especiales para la luz de la creación, de la teba, de la naturaleza, para alimentar y sostener este Olán, este mundo, este Malhut. Por estos 36 Sadiquín el mundo es sostenido, ¿sabía usted? La única oportunidad que tenemos, Misajín, para acercarnos a esta hora es cuando encendemos las luminarias de Hanukkah. Pero como usted nomás va allí en el lado negativo y va escuchando a otros morín, a otros maestros que no tienen este conocimiento, por eso le cae todo negativo. Y se entiende, es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque no le ha resplandecido mucha luz. Misajín, durante los 8 días encendemos 36 luminarias que nos conectan con la hora oculta. Es muy importante, Misajín, sentarse al lado de las luminarias y mirarlas, observarlas en la primera media hora mínimo. Misajín, en el día octavo o la octava luminaria que encendemos en Hanukkah es uno más que lo que la menorá en el templo tenía. Este es para el nivel de Binah, que está por encima del reino de este Olán, de este mundo. Misajín, los 8 días de Hanukkah son llamados días o yomín de Binah. Hay muchos secretos, Misajín, relacionados con el octavo, como en el día de la Brit Milá, la circuncisión. El día 8 de Sukkot es la alegría de la Torá. El día de Shavuot también es uno después de las 7 semanas. Y es cuando nos conectamos al monte Sinaí. Y también le cabe la Torá, el recibimiento de la Torá. Otro aspecto, Misajín, de las 8 luminarias que revela el Zohar y se conecta la palabra valor numérico 8. Entonces, Misajín, como en la canción del mar, cuando dice entonces Moshe cantará. Entonces Moshe cantará. Que Moshe y los israelitas cantaron después de cruzar el Yansú, el Mar Rojo, ¿recuerdan? En su camino hacia la tierra prometida. Mis amados ajín, el Zohar utiliza para ser referenciado como el libro que sea la luz. El nombre del Zohar, esto significa, misajín, que se llama el Sefer o el libro del resplandor, de la luz, ¿sí? El Zohar Hakadosh es el libro del esplendor o resplandor. El Zohar es nuestro segundo nivel de conexión con la Or oculta, con la luz oculta. Mis amados hermanos, la sección del Zohar Tikkun, ¿sí? O el 13 del Tikkunei Zohar nos conecta con el poder de los milagros y el nivel de Hut. Es otro secreto, misajín, en la corrección de la columna de la izquierda. Se explicará en otro tiempo, Bezrat Hashem, que todos podamos disfrutar de un Hanukkah feliz y enriquecedor. Mis amados ajín, la capacidad de crear un milagro y siempre está en nuestras manos. A veces es tan fácil como encender una luminaria. De todas las aperturas cósmicas del año, Hanukkah es el más simple a lo largo de Pesach.
evitamos comer determinados alimentos y antes de Rosh Hashanah realizamos una profunda introspección en un esfuerzo, mis amados, por obtener transformación. En Hanukkah, la or o la luz ya está allí. Todo lo que tenemos que hacer, mis amados, es encenderla. Los cabalistas, los Mekubalín, enseñan que Hanukkah contiene una energía única, mis amados. Esa energía es la Or Haganus, la luz oculta, que se propagó por el mundo en las primeras 36 horas después de la creación, antes del pecado de Adán Harishon. En la Or Haganus hay completitud o absoluta, misajín. Plenitud, bondad y amor puros y eternos. Mis amados ajín, la fuerza primordial de toda vida. Cada año, misajín, durante estos 8 días, la Or Haganus, la luz oculta, está disponible para que toda la humanidad pueda recibir de su fuente. Misajín, tal y como cuenta la historia de Hanukkah, un pequeño grupo de personas, los Mascabín, los Macabeos, vencieron a un ejército de 40,000. Los números aquí, misajín, en esta historia pueden parecer imposibles, ¿verdad que sí? Pero miren lo interesante. Aún así sabemos que con la luz todo se vuelve posible. Fue la Or Haganus la que le permitió a los Macabín crear un milagro. Fíjese muy bien lo que dije, crear un milagro. Del milagro que ya está, nosotros podemos crear milagros con la fuerza de Hashem. Y en consecuencia, misajín, preservar su esencia espiritual y camino de vida. Los Mekubalín enseñan, misajín, que la misma Or Haganus que estaba disponible para los macabeos ha sido parte del diseño cósmico desde el inicio de la humanidad. Como tal, está disponible durante estos 8 días, misajín. Y mañana por la noche, Bezrat Hashem, comenzamos estos 8 días. 8 días y noches para nosotros también, misajín. Y nos ayuda a superar hasta los obstáculos que pueden parecer insuperables. Por medio de la luz de Hanukkah, misajín, fortalecemos nuestra espiritualidad para beneficiarnos a nosotros mismos, así como a nuestros amigos, familia, comunidades y a todo el mundo. Como el rap decía, el conocimiento es la conexión. Ponga atención. Esta frase, grábesela en su cabecita. El conocimiento es la conexión. Si usted no tiene conocimiento, está dando patadas de ahogado. ¿Sí? Por eso le encargo y le exhorto que primero se informe, no se guíe con lo que le digan, escudriñe por usted mismo y decida qué es bueno para su neshama. Decida qué es bueno para su alma, para su cuerpo, para su mishpajá, para su familia. Mis amados ajín, el secreto de nuestra recepción de la luz de Hanukkah está en nuestra conciencia. Está en nuestra conciencia y apreciación de esta. Al igual, mis ajín, que en las luminarias de Hanukkah o de la Hanukkilla, el candelabro, que es la Hanukkilla, debido a que en la última noche, misajín, habremos encendido 36 luminarias, las cuales representan la Or de los 36, de las 36 almas Adikín que mantienen el mundo, de la que le hablé anteriormente, equilibrado en todo momento. Estas 36
Neshamó son las chispas que activan la armonía y la protección para toda la humanidad. Esto es si usted cree, porque yo no le estoy leyendo a los que no creen. Yo le estoy leyendo a los que creen que todo es posible, porque tenemos a un Elohim que todo lo puede. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el Todo Suficiente. Y al igual que la Or Haganus, también están ocultas. Usualmente, Misajín, son personas comunes que viven vidas comunes, tienen trabajos simples, igual que usted y que yo. Al igual que el maestro del Ra, el Ra Brandwein, quien era albañil, ¿sí? Mencionó estas almas porque cada uno de nosotros tiene una alma sadik, una alma justa, que puede ser activada en Hanukkah, ¿sí? Pero usted no la da, no la deja salir y no le da la libertad. Si usted está todavía con la mente o la conciencia de que no se debe de celebrar Hanukkah, usted no está mirando la importancia de celebrar Hanukkah. Usted no está mirando, o más bien usted no tiene libertad. Porque cuando hay libertad, usted puede hacer y puede mirar todo lo que le agrada al Boreo Lam, a nuestro creador, a nuestro formador. Usted lo tiene encarcelado. Usted no le quiere dar libertad a su Ruaj. Y recuerde lo que dijo Mashiach, ¿sí? Que él vino a libertar. Y si no está usted libre, usted tiene prisión, no deja trabajar al Ruach HaKodesh en su vida. Mis amados ajín, todos tenemos la capacidad de crecer en pos de la Or, en pos de la luz. Y eso en sí es quizá el mejor milagro de todos, mis ajín. A través de nuestra capacidad para ser amables, resistir al juicio, purificar nuestros pensamientos y ver lo bueno en nosotros, en los demás. Unimos los mundos superiores con los inferiores y revelamos esa Or Haganus no solo para estos días, mis amados, sino para que nos acompañe durante el año entrante. Hanukkah desde una perspectiva cabalística, Misajín, el número 8 representa la dimensión que trasciende el mundo físico. La Torá, Misajín, es el manual de instrucciones, ¿sí? Porque si usted está en su casita, tiene una televisión, tiene un estéreo, yo qué sé, etcétera, etcétera, todo eso tiene un manual. Pero, ¿se ha preguntado usted cuál es el manual del ser humano? Bueno, el manual del ser humano, la instrucción o las instrucciones del ser humano es la Torá HaKadosh. La Torá HaKadosh, la Torá de fuego, que enseña cómo utilizar todos los elementos del mundo material y de usarlos de una manera correctamente para alcanzar el objetivo de la vida. Misajín, el pueblo de Israel se dedicó desde su nacimiento al conocimiento, válgame la redundancia, ¿sí? También de la dimensión espiritual a través del estudio de la Torá y de su relación con Elohim a través del cumplimiento de las mismos. Porque déjeme decirle, mi amado, mi amada, que la conexión para con el Boreo Land son sus mismos, son sus mandamientos, son sus decretos, son sus hukim, su mishpatín. Todo eso es conexión con el Boreo Land. Misajín, 1000 años después surgió el imperio griego y dominó al mundo civilizado. Los griegos innovaron y se destacaron muy por encima de todas las culturas anteriores en ciencia, arte, deporte, política y filosofía. Lograron entender y beneficiarse del mundo físico de forma impresionante.
Pero el problema aquí, Misajín, fue que negaron la existencia del Boreolán, el Creador Supremo y el Omnipotente, y de la existencia del plano espiritual, que es lo más trágico. Posteriormente, Misajín decidieron prohibirle al pueblo israelita el estudio de la Torá y el cumplimiento de las misbó. También entraron en el templo para profanarlo e impurificaron el aceite que se utilizaba para encender la menorá, con la única finalidad de transmitir el mensaje que los conceptos de Kedoshá y de pureza espiritual eran falsos. Mis amados Sajín, celebramos Hanukkah para recordar, agradecer y divulgar los milagros que Elohim hizo para defender al pueblo israelita de la opresión del imperio griego y restaurar la observancia de las leyes de la Torá y del servicio espiritual en el templo. Entre todos los milagros, Misajín, que ocurrieron, el que quedó fijado como símbolo de Hanukkah, ponga atención, es el de el jarro de aceite, que solo tenía la cantidad para encender la menorá del templo por una noche. Y milagrosamente duró 8 días. Mis amados Sajín, aquí analizando diversos aspectos de este milagro, podemos entender, Misajín, con mayor profundidad el sentido de Hanukkah. Antes que nada, Misajín, es importante saber lo que representan los números 6, 7, 8 y 50. La Torá describe que Elohim creó todo lo que existe en 6 días y descansó. Póngase atención allí. Y descansó en el séptimo. Obviamente, Misajín, Elohim no necesitó un cierto número de horas de labor que acumularon 6 días de trabajo. Ni tampoco precisó descansar a su término. Misajín, el relato de Bereshit nos enseña conceptos sobre la vida aludidos en los números 6 y 7. El número 6 representa el mundo físico, que consiste de 3 dimensiones y 6 direcciones también. El número 7 representa la espiritualidad, la esencia y el objetivo del mundo físico. De forma similar, Misajín, Elohim diseñó al cuerpo humano con la misma proporción entre estos dos números, creando la cabeza, que contiene la parte primordial del individuo, midiendo un séptimo en comparación con el resto del cuerpo, que mide 6 séptimos. Misajín, ahora bien, el número 8 representa la dimensión que trasciende este mundo, o sea, más allá del ciclo de los 7 días de la semana. Equivale al mundo venidero, Misajín, y al plano espiritual. El número 8. 8 en hebreo es Shemoná, que contiene las mismas letras de la palabra alma o Neshama. También el número 50, Misajín, representa la dimensión por encima del número 7. 7 veces 7 es 49. Y por este motivo, Misajín, el Boreolán se reveló ante el pueblo israelita en el monte Sinaí 50 días después de haber salido de Misraín. Misajín, regresando al tema de Hanukkah, por un lado, mencionamos en el rezo que Hanukkah ocurrió en los días de Matatillahu, hijo de el gran Cohen Hasmoneo Yohanan, y sus hijos.
Y por otro lado, Misajín, también parte del milagro fue que el jarro de aceite que encontraron al entrar al templo estaba protegido con el sello del gran Cohen. Una pregunta, Misajín, ¿cuál es la conexión y la importancia del gran Cohen y el milagro del aceite? Bueno, el gran Cohen es la única persona que tiene acceso a la dimensión que trasciende este mundo. Por decirlo así, la letra Ba o como un Mashiach. Al entrar una vez al año en Yom Kippur para hacer capará, para hacer cobertura. ¿Sí? Al entrar una vez al año en Yom HaKippurín, al lugar más kadosh del universo, que es el recinto interno y el más sagrado del templo, el Kodesh HaKadoshin. En ese recinto, Misajín, se encontraba el arca Kadosh, que contenía las tablas de la Toira y el libro de la Toira que escribió Moshe. Como explicamos anteriormente, Misajín, la Torá corresponde a esta dimensión. Amén, Misajín. Como les estaba diciendo, la Torá corresponde a esta dimensión trascendental representada por el número 50. A su vez, también Misajín, el gran Cohen, representa este nivel de trascendencia espiritual y por ese motivo Misajín utilizaba 8 vestimentas que simbolizaban su nivel. Ahora podemos entender, Misajín, lo que representa el jarro de aceite del gran Cohen. Jasmoneo que duró 8 días. El gran Cohen Jasmoneo que duró 8 días. Ese fue el jarro que duró 8 días. La palabra aceite, Misajín, en hebreo es shemen, que contiene las mismas letras de la palabra 8, shemoná. Y también la palabra hashmoneo o hashmonai contiene estas letras. A nivel místico, Misajín, el jarro del gran Cohen contenía aceite del 8º día. O sea, Misajín, de la dimensión que trasciende el mundo físico. Y con él lograron encender la menorá durante otros 7 días de forma milagrosa. La menorá, Misajín, estaba en el recinto externo del templo, que equivale al nivel de la espiritualidad en este Olán, en este mundo, representando por sus 7 brazos. Cada brazo es un día. En resumen, Misajín, el milagro del aceite fue de Elohim, iluminó con la or del mundo venidero. Él alumbró con la luz del mundo venidero. La oscuridad, Misajín, que introdujo Grecia en este mundo, también nosotros logramos conectarnos con esa luz trascendental al encender las luminarias de Hanukkah y fortalecer nuestra alma, nuestra Neshama, en estos 8 días. Shemona, días especiales. Misajín, en la porción de Miket, esta parashá, para este Shabbat, casi siempre coincide con Hanukkah. Por eso hay una profunda conexión entre la or de la porción y la or de Hanukkah. Me gustaría compartir una enseñanza que es una conciencia importante que debemos vivir durante Hanukkah y este Shabbat. Se unificaron con la luz del Boreolán. Misajín, la Gemara nos dice que Hanukkah no fue celebrada el primer año. Dice, Leshana Ha'are, Leshana Ha'jeret.
Es decir, Misajín, el año siguiente, para expresar que el año en el que ocurrió Hanukkah no hubo celebración, sino que le Shana Hajeret al año siguiente. Crearon lo que conocemos como Hanukkah, con la conexión de las 8 luminarias y las oraciones. Esas cosas no fueron hechas el primer año. Entonces, ¿qué significa que en el primer año no haya hecho nada y solo celebraran a partir del siguiente? Bueno, el Ra Israel de Koznitz nos da una hermosa enseñanza, Misajín, para responder eso. Él dice que en el primer año, cuando ocurrió el milagro, sus vidas fueron salvadas y fueron tan elevados como por un milagro del aceite. Así por el milagro de aceite y de Hanukkah, que se unificaron con la luz del Boreolán, con la luz de nuestro Creador. Así que me gustaría hablar de los milagros por un momento antes de continuar. Un milagro es algo que debería ser tan constante en nuestra vida que ni siquiera deberíamos emocionarnos por ello, Misajín. La razón por la que nos emocionamos con los milagros es porque no ocurren diario, ¿verdad que no? A diario no ocurren los milagros. Y ese es el problema, Misajín. ¿Por qué no ocurren diariamente? Porque no nos estamos conectando lo suficiente, Misajín. Una persona que está completamente unificada con la luz del Boreolán en su conciencia, vida y trabajo, no se emociona por los milagros debido a que sabe que los milagros ocurren todo el tiempo. Misajín, los milagros se vuelvan algo común. Mire, regresamos a la pregunta. ¿Por qué en el Talmud dice que en el primer año no celebraron Hanukkah? Bueno, porque estaban tan conectados con la Or del Boreolán que los milagros ocurrían todo el tiempo. Por supuesto que sus vidas serían salvadas y encontrarían el milagro con el aceite. Sin embargo, Misajín, el Rey Israel nos dice que al año siguiente ya no estaban en ese estado y que su conexión y conciencia era más débil. Sabían que tenían que crear 8 días en el año en los que se abra un camino para quienes aún estamos en un nivel bajo, que nos hace emocionarnos por los milagros. Dese cuenta y pregúntese cuántos milagros el Boreolá nos da diariamente. Si usted se emociona por un milagro, entonces está en un nivel bajo. Pero nosotros no nos emocionamos por un milagro, nos estamos emocionados todo el día. Porque todos los días los milagros del Boreolán están con nosotros. Noche, mañana y tarde, con el bondadoso. Por lo tanto, Misajín, es importante entender que en realidad no queremos conectarnos con lo que hacemos en Hanukkah. Más bien, Misajín, nos conviene conectarnos con la primera Hanukkah, cuando no hubo celebración porque estaban tan conectados con la Or del Boreolán como para necesitar hacer algo y los milagros ocurrían todo el tiempo. Pero en el segundo año, Misajín, cuando vieron que estaban perdiendo esa conciencia, tuvieron que crear algo que abriera el canal de los milagros para la gente. Y eso es lo que Hanukkah es ahora, Misajín. Con este entendimiento, Misajín, aprendemos que en Hanukkah y en Shabbat Miketz, realmente lo que nos interesa es unificarnos con la Or del Boreolán y conectarnos tanto con la Or, que los milagros se vuelvan algo común,
y que no haya necesidad de emocionarnos. No haya necesidad de Hanukkah, que no necesitemos nada de lo que hacemos. Esa es la verdadera luz de Hanukkah, Misajín. Pero, ¿qué significan las luminarias de Hanukkah colocadas sobre la izquierda en el trabajo, por ejemplo? Nuestros sabios dijeron que en Shabbat, página 22, las luminarias de Hanukkah están sobre la izquierda para que las luminarias de Hanukkah estén a la izquierda y la mesusa, un pergamino enrollado y dentro de un estuche que tiene escrito un verso específico de la Torá, que esté a la derecha, en las jambas de las puertas. Rashi interpreta, la mesusa está a la derecha como está escrito, Beiteja, tu casa, Derech viatja, el camino por donde viniste. Cuando una persona comienza a caminar con la pierna derecha. Si no se había dado cuenta, vaya dándose cuenta y mire con cuál pie va comenzando a caminar. En el libro de Shar HaKavanot, página 326, dice Misajín, pero el asunto de Hanukkah y Purim es diferente, pues ambos están en Hud, en esplendor. Aunque con referencia al rezo de la mañana, nosotros explicamos que Jacob está en Exá y Malhut está en Hud. De acuerdo con esto, Misajín, un día corriente es más sagrado que Hanukkah y que Purim, ya que ambos están en Hud. Pero el asunto es que en ese momento, Misajín, ella recibe sus iluminaciones por encima y no a través de su esposo. Pues en un día corriente, Jacob absorbe su iluminación y la parte de la iluminación de ella de Nexá y de Hud. Después, él le da a ella su iluminación y se extiende desde Hud a través de él. Pero ahora, en Hanukkah y Purim, ella absorbe la parte de sus iluminaciones de Hud por sí misma y no a través de su marido. Debemos de entender, Misajín, que esto en el trabajo significa que la mesusa está a la derecha y las luminarias de Hanukkah a la izquierda. ¿Qué nos viene a enseñar esto, Misajín? También debemos de entender que según lo que está escrito en Shar HaKavanot, Hanukkah y Purim, ambos son un solo discernimiento que se extiende desde Hud. ¿Por qué los dos absorben desde la misma raíz? Si en Purim hay felicidad, una fiesta, y uno debe comer la cena de Purim, mientras que en Hanukkah nuestros jajamín dijeron, estas luminarias son sagradas, no tenemos permiso para usarlas. Bueno, en el trabajo aprendemos que una persona contiene dentro de sí a todo el mundo. Significa que Israel y las 70 naciones están en una persona. En otras palabras, Misajín, una persona contiene todas las malas cualidades que existen en las 70 naciones. Es sabido que las 70 naciones se extienden desde lo opuesto a las 7 cualidades de la Kedushá, la santidad. Como en el Elohim las ha hecho la una opuesta a la otra. Y cada cualidad, Misajín, consta de 10. Este es el significado de las 70 naciones, es decir, que cuando las 70 naciones gobiernan al Israel en una persona, esto se considera como que el pueblo de Israel está en el exilio bajo el gobierno de las naciones. Significa, Misajín, que los deseos y ansias controlan al Israel en él. Y la parte de Israel no puede trabajar para beneficio del Boreolán, sino solo por su propio beneficio.
Misajín, según el razonamiento, le es completamente imposible entender cómo alguna vez será posible librarse del dominio de las naciones del mundo de su interior. Esto se debe, Misajín, a que el esfuerzo que tanto ha hecho para salir de su dominio fue inútil. Y por el contrario, cada vez uno podría ver más claramente que es imposible salir de su exilio. Por esto, Misajín, siempre debemos recordar la salida de Misraín, como está escrito, que debemos recordar el día en que saliste de la tierra de Misraín. Es decir, Misajín, creer en lo que está escrito. Yo soy el Adón, tu Elohim, el que los sacó de la tierra de Misraín para ser su Elohim para ustedes. Significa, Misajín, que como el Boreolán sacó al pueblo de Israel de Misraín y fueron recompensados con para ser un Elohim para ustedes, él también puede liberarnos del dominio de las 70 naciones para ser recompensados con ellos mismos. Uno, uno no debe decir que él es peor que la gente que estaba en Misraín, que el Boreolan solo tuvo el poder de liberarles, sí, de liberarles a ellos de su gobierno. Pero cuando una persona ve su propia bajeza, se desespera y dice que debe ser peor que aquellos que estaban en Misraín. Isajín, aquí debemos de creer las palabras de Larí, quien dice que el pueblo de Israel antes de la salida de Misraín ya estaba en las 49 puertas de impureza, hasta que el Boreolán se le reveló y lo redimió. De esto se deduce, Misajín, que aun cuando uno ve que esta en la bajeza absoluta, no debe de escapar de la campaña y debe de creer que el Boreolán lo liberará del exilio de estar entre las naciones del mundo. Así, Misajín, podemos ver que toda la base está construida totalmente sobre la emunaj, sobre la fe, que solo por la fe es posible salir del exilio, Misajín. No debemos hacerle caso a nuestra razón, aunque una persona es juzgada según su razón, pero cuando la persona tiene intelecto para ver su verdadero estado, esto le da la posibilidad de ir por encima de la razón. En otras palabras, Misajín, uno puede ir por encima de su razón sin la ayuda del Boreolán, pero si ve que con su razón puede seguir adelante, entonces necesita su ayuda. Y lo principal que se requiere de una persona es alcanzar en su propia plenitud, es decir, ser recompensada con la Neshama Ruach, ¿sí? Con la vida, con la Naranjai de Neshama. La Naranjai de Neshama, y esto viene específicamente por necesitar al Boreolán. Nuestros jajamín dijeron sobre esto, Misajín, el que viene a purificarse es ayudado. Y el Zohar dice, Misajín, ¿cómo es ayudado? Con una alma sagrada. Cuando uno nace, Misajín, se le da un alma, un nefesh inferior, al lado de una bestia pura. Si es recompensado, más aún, se le da un ruaj y etcétera. Por eso es algo grande el que la persona necesite que el Boreolán le ayude, pues la salvación, el Yeshua de uno está en que se le otorguen grandes fuerzas desde lo alto. Y al recibir nuevas fuerzas, poderes cada vez, Misajín, es decir, una nueva alma, al final recibirá toda la naranjai que pertenecen a la raíz de su alma. De esto se deduce, Misajín, que un milagro implica algo que la persona no puede obtener. Es decir, Misajín, es posible para uno el obtenerlo,
a menos que sea a través de un milagro desde lo alto. Solo de esa manera se llama un milagro. Por esta razón, Misajín, cuando una persona llega a un estado donde ya tiene el reconocimiento del mal, que le es imposible salir del dominio de las naciones del mundo en él, el Israel en su interior está en exilio bajo las naciones y no ve el camino por el cual poder salir de su dominio. Entonces el Boreolán lo ayuda y le saca de entre las naciones del mundo. Y de todo se da vuelta de modo que es el pueblo de Israel quien los gobierna. Esto es llamado un milagro, Misajín. Esto se considera como que fue en la tierra de Midraín, que el Boreolán los liberó de esa tierra, es decir, que él los sacó de la presión o de la prisión o opresión de las aflicciones de Misraín. Cada persona, Misajín, que transite en el trabajo del Boreolán, debe de creer que al igual que el milagro que sucedió en aquella ocasión, el Boreolán lo liberará también, pero debe de tener emuná, pues el verdaderamente será un milagro en nuestras vidas. El que uno salga del dominio de la Javá propio y se preocupe solamente de aquello que pertenece al beneficio del Boreolán. Y cuando una persona llega a eso, Misajín, se considera que ha alcanzado Lishma en beneficio de la Torah. Significa, Misajín, que ya ha sido recompensada con emuná en el Boreolán y que tiene el poder para trabajar en favor del Boreolán. Y esto se denomina Lishma. También se llama derecha, cuando uno se compromete en el camino del otorgamiento al Boreolán, es decir, que todo lo que hace es para beneficiar al Boreolán, a su More, a su creador. Esto es lo personal, desea ser Jese, gracia, misericordia, en favor de él. Es decir, satisfacer al Boreolán. Sin embargo, Misajín, deberíamos saber que una persona que quiera hacer todo por el Boreolán es solo la corrección de la creación y no es el propósito de la creación. ¿Por qué el propósito es que el hombre reciba deleite y placer en las vasijas de recepción? Sin embargo, debe existir una corrección en esas vasijas, lo que se llama con el fin de otorgar. La abundancia del propósito de la creación se llama Jodma, sabiduría, que es la luz de la vida, como en la sabiduría le dará la vida a aquel que la tiene. Ponga atención a esa frase que le dije anteriormente, la sabiduría le dará la vida a aquel que la tiene. Además, la luz de Jodma es llamada izquierda, pues todo lo que requiere corrección se llama izquierda. Tal como está escrito, Misajín, la mano débil cuya fuerza se ha debilitado como la de una hembra. Esto se llama izquierda. ¿Y cuál es la corrección que debe hacerse en la luz de Jodma? Bueno, pues es la derecha, que se llama Hasadín. En otras palabras, Misajín, una vez que él ya ha sido recompensado con el propósito de la creación, que es el deleite y el placer llamado Jodma, la luz de Hasadín debe atraerse una vez más, o sea, la abundancia que llega a las vasijas de otorgamiento. Ya que dijimos que se nos dio el trabajo en la Torá y los misbó, las conexiones que le dije anteriormente en la forma de haremos y escucharemos, Naseh Benishma. Significa, Misajín, que al hacer y cumplir la Torá y los misbó con hechos, también seremos recompensados con el estado de escucharemos. En otras palabras, Misajín, uno debe de cumplir la Torá y los misbó.
incluso mediante coacción. Misajín, no hay necesidad de esperar el momento en que se tenga el deseo de cumplir la Torá y los mismos para luego cumplirla. Por el contrario, Misajín, uno debe de sobreponerse y cumplirla solo en la acción, puesto que la acción traerá más tarde el escuchar. Lo que significa, Misajín, que después la persona oirá la importancia de la Torá y los mismos. En otras palabras, Misajín será recompensado con el deleite y el placer que se encuentran en la Torá y en los mismos. Este es el significado de lo dicho por Israel, Naseh Benishma, que en español es haremos y escucharemos. Así, Misajín, en la derecha, lo que se llama involucrarse en Gesed, en las vasijas de otorgamiento, se trata de cumplir con que uno puede hacer todo el beneficio del Boreolán y no en su propio beneficio. De esto se deduce, Misajín, que según la regla haremos y escucharemos, el acto afecta a la intención. Esto significa, Misajín, necesariamente que cuando uno recibe Jodma desde lo alto, el acto debe de ser hecho de tal forma que la intención sea como el acto. De esto resulta, Misajín, que el acto de recepción afecta a la intención, lo que lo convierte también en con el fin de recibir. Por lo tanto, Misajín, incluso durante el acto, cuando él atrae la luz de Jodma con el fin de otorgar, por la regla Naseh Benishma, haremos y escucharemos, todavía debe de recibir la influencia del acto. Por ello, Misajín, es necesario tener cuidado y extender las vestimentas, es decir, para vestir la or de Jodma, la luz de Jodma, donde haya el discernimiento de haremos, es el acto de otorgamiento. Y también seremos recompensados con la intención de estar con el fin de otorgar. Y también escucharemos que el fin también será el de otorgar. Al igual que el acto, esto conservará la vasija de recepción, la cual recibe la or de Jodma, para que pueda mantener la intención de otorgar sobre la de recibir en el momento del deleite y el placer. Y llegar a, por ello, estar en la forma de recibir con el fin de otorgar. Con lo antes dicho, deberíamos interpretar el siguiente o el significado de la mesusa, la cual debe de estar a la derecha, como la mesusa está manteniendo y cuidando a una persona. Por eso existe un indicio de que la mesusa esté a la derecha. En otras palabras, Misajín, cuidar pertenece a la derecha, que se considera Gesed. Y los Kelin, las vasijas de Gesed, son considerados de la derecha. Es decir, Misajín, que no requiere corrección. Pero Jodma es considerado izquierda porque se revela en vasijas de recepción y estas vasijas requieren cuidado. Por eso, el Ra interpreta Beitejat, que quiere decir tu casa, Derech Viatja, el camino por donde viniste. Es decir, que una persona comienza a caminar sobre la derecha. Esto debe de ser interpretado como que el principio de trabajo espiritual es con la derecha. Es decir, que las vasijas de otorgamiento serán con el fin de otorgar. Más tarde, uno comienza a trabajar en la izquierda, es decir, que corrige las vasijas de recepción para que sean con el fin de otorgar. Porque si está nomás con las vasijas de puro recibir y no tienen las de otorgar, por eso está escrito que cuando uno comienza a caminar en la
temporalidad comienza en la pierna derecha. Y esto apunta a la forma espiritual, es decir, que al comienzo del trabajo del Creador se debería empezar con la derecha, porque ya está en la izquierda. Ya no puedes trabajar para el Creador en la izquierda, al menos que Él te lo mande, ¿sí? Se debería empezar con la derecha, con Mashiach, en integridad. En otras palabras, Misajín, por todo lo que hace en el trabajo, debe de dar toda al Boreolán, de haberle dado algún pensamiento y de deseo de trabajar en la labor sagrada. De que, a pesar de todo, tiene alguna adicción en la parte práctica de la Torah y los mismos. En ese momento no debe de pensar aún en la intención, pues también existen dos maneras de discernimiento a la interior. Número uno, la intención es decir quién es el que obliga al compromiso con la Torah y las mismo, el entorno en el que se encuentra. Pues todos los amigos están comprometidos con la Torah y las mismo. Todos oran o todos rezan, todos observan las lecciones de la Torah en el templo, etcétera, etcétera. O está cumpliendo la Torah y las mismo solo porque el Boreolán nos ordenó cumplirlas. Y él cree en todo lo que dijeron los jajamín y en base a eso cumple con la Torah y los preceptos. Número 2. La intención se dirige por la recompensa que ha de recibir por observar la Torah y los mismos. Algunos esperan recibir recompensa por su trabajo, como está escrito en el Zohar, que existen 3 razones para comprometerse en la Torah y los mismos. A. Inciso A. Para ser recompensado en este mundo. B. Para ser recompensado en el mundo por venir. C. Para no ser recompensado, sino solo por la grandeza del Boreolán, pues Él es grande y gobernante. Así, Misajín, el comienzo del trabajo de uno en la Torá y los mismos es con el fin de ser recompensado, y en eso también decimos que existen 2 discernimientos que hacer. Número 1, algunas veces las personas o la persona aún no es sólida en su emunaj, en ser capaz de trabajar para el Boreolán. Así que él le recompensará, ya que de forma inconsciente carece de la emuná para ser capaz de hacer buenos actos. Sin embargo, Misaguín trabaja por sus amigos, ya que no desea ser despreciado por ellos. No es el Boreolán quien lo obliga a hacer buenos actos, sino la vergüenza ante sus amigos, si no lo hace. Obviamente, Misajín, la persona piensa que uno debe de pensar que la bajeza más grande es que los amigos le obliguen y no el Boreolán. Sin embargo, Misajín, esto tampoco debería ser apreciado. Por tales actos, también una persona debe de estar agradecida con el Boreolán, pues el Boreolán dio a los amigos el poder de hacerle actuar como ellos desean. Esto se considera como que el Boreolán está supervisando en ocultación. En otras palabras, el Boreolán se esconde en las vestimentas de los amigos, quienes lo obligan a hacer buenas acciones. Aquí deberíamos interpretar lo dicho por nuestros jajamín, Abot capítulo 3:20, y ellos recogen de una persona de manera consciente e inconsciente. Conscientemente significa que una persona de manera consciente desea cumplir la Torah y los mismos. En otras palabras, Misajín dice que el hecho de que haga buenos actos es porque eso va de acuerdo al punto de vista del Boreolán. En otras palabras, Misajín, el Boreolán es quien le obliga y ellos recogen de él de manera inconsciente.
Significa, Misajín, que una persona hace buenos actos sin saber que está cumpliendo la Torah y los mismos del Boreolán, ya que piensa que está cumpliendo la Torah y los mismos por los amigos, es decir, que son ellos quienes le hacen comprometerse. Esto es considerado que sin el conocimiento de uno se está cumpliendo la voluntad del Boreolán, aunque, aunque piensan que está cumpliendo la voluntad de los amigos. Y si él así lo cree, que inconscientemente está haciendo la voluntad del Boreolán. Es decir, Misajín, que si él sabría que no puede realizar su voluntad porque piensa que está cumpliendo solo la voluntad de los amigos, esto se llama ocultación del rostro. ¿Sí? En otras palabras, el Boreolán se oculta a sí mismo en la vestimenta de los amigos. Y de esta forma, Misajín, él hace la voluntad del Boreolán. Y él da las gracias al Boreolán por ayudarle a través de la ocultación, es decir, que ahora tiene la elección de decir que está trabajando a causa de los amigos y no tiene contacto con el Boreolán, o que cree que el Boreolán se escondió a sí mismo en la vestimenta de los amigos. Y mediante ello cumple la Torah y los mismos. Si elige y dice que solo el Boreolán lo ayudó a ser capaz de hacer buenos actos al vestirse, él, en una vestimenta de amigos, y da las gracias al Boreolán por eso, esto le aporta un gran ascenso. Ser recompensado con la revelación del rostro del Boreolán. En otras palabras, Misajín, el Boreolán le da un pensamiento y un deseo de hacer la voluntad del Boreolán, pues ahora tiene alguna iluminación desde lo alto para ir por encima de la razón. Por eso el Boreolán le ayudó para que a través del Ajoraín, que es el posterior, más tarde sea recompensado con el Panín, el anterior rostro del Boreolán. Significa, Misajín, que ha sido recompensado con ser recogidos sus actos conscientemente. Por tanto, Misajín, resulta que la mesusa es cumplir, lo cual es la derecha, llamada Hasadín, misericordia y gracia. En el momento en el que uno está en un estado de otorgamiento con el fin de otorgar, esto se considera la corrección de la creación. Pero Hanukkah y Purim, dice el Ari, son considerados Hud, lo cual es la izquierda. Esto implica el propósito de la creación, Misajín, que requiere de la corrección para ser capaz de recibir deleite y placer de una manera corregida. Implica en la abundancia llamada Hodma. Por eso Hanukkah está a la izquierda, para indicar a la luz de Hodma. Sin embargo, Misajín, en Hanukkah hubo el estado de Hanú, coestacionado hasta ahora, que significa como Bal Hasulán. ¿Sí? Como Bal Hasulán explicó que allí hubo solo una pausa y no el final de la guerra. En otras palabras, Misajín, la luz del sol, llamada izquierda, estaba brillando, pero carecían de la vestimenta para conservar la Jodma, que viene en vasijas de la recepción, puesto que hay una adherencia a la citrajara en las vasijas de recepción y allí había luz de Hasadín, llamada derecha. Por eso el milagro se hizo solo sobre la espiritualidad. Significa que la or del propósito de la creación estaba brillando, pero no la pudieron usar por falta de vestimenta de Hasadín, ya que está prohibido usarla. Este discernimiento es llamado espiritualidad.
cuando aún no se ha materializado y entonces puede ser usada. Por eso está escrito que está prohibido usar las luminarias de Hanukkah, sino solo observarlas, mirarlas, por falta de las vestimentas. Pero en Purim tenían la vestimenta llamada Hasadín, como está escrito en el Talmud Eser Sefirot, al final de la parte 15. En consecuencia, como eso fue materializando, la materia ya ha sido materializada, es decir, que podían usar la or de Jodma con el fin de otorgar. En Purín hay una fiesta y mucha alegría, misajín. Así que esperamos esa fiesta, pero ahorita hay que gozarnos en la Moed de Hanukkah, la festividad de Hanukkah. Jaurín Sameach, Lejitrao.